¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Aquí nuevamente explicando la continuación del análisis de los circuitos básicos que hemos estado viendo. Los que realmente nos van a interesar son los que contengan algún semiconductor. Entonces, digamos que este es el primer circuito que tiene que ver realmente con nuestra materia, en donde vamos a incluir un diodo, ¿sí? En este caso va a ser un diodo de silicio, pero se aplican las mismas leyes que hemos estado viendo en los videos anteriores, ¿ok? Eh, el ejemplo que ustedes van a manejar en la presentación que les he pedido, pues tiene que ver con este básico. Ustedes entienden este y es el mismo que ustedes tienen que replicar con algún valor de resistencia, con algún tipo de diodo en particular y con algún voltaje que ustedes propongan, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer el análisis. Es el mismo análisis, tengo que encontrar la corriente que fluye a través del circuito, ¿sí? Y para eso, pues tengo que ver qué voltaje es el que voy a tener en la resistencia y qué voltaje es el que voy a tener en el diodo. De acuerdo a la investigación que seguramente ustedes ya han estado haciendo, se van a dar cuenta que los diodos, de acuerdo al material, ¿sí? Van a tener un potencial o un voltaje de operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy poniendo que es un diodo de silicio. Un diodo de silicio trabaja, según las hojas técnicas, con un voltaje de 0.7 volts. ¿Sí? Si fuese de germanio, de 0.3 volts. Si fuese de arsenuro de galio o de alguna otra combinación de semiconductores, pues va cambiando ese voltaje. ¿Ok? Pero bueno, en nuestro caso es de silicio, por lo tanto el voltaje de trabajo del silicio va a ser de 0.7. Eso es lo que dice la teoría. ¿Ok? Ya veremos en la práctica qué es lo que ocurre, pero normalmente se acerca mucho a ese valor. Bueno, entonces dando esa explicación de la operación de ese semiconductor, de ese diodo, vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, nuevamente, la corriente convencional viene en este sentido, va a pasar por esos dos elementos, ¿verdad? Y nuevamente, va a polarizar nuestra resistencia de esta manera, ¿sí? Entonces, en esta resistencia vamos a considerar un voltaje en la resistencia, lo vamos a poner V sub R, y también va a polarizar lo que es nuestro diodo, ¿sí? Nuestro diodo se va a polarizar más, menos. Aquí algo importantísimo es que, así como lo estoy conectando, eh, se considera que se está polarizando de manera directa el diodo. Es decir, que el ánodo, ¿sí? Que la terminal del ánodo va conectado al positivo de la fuente. Si se fijan, va conectado al positivo. Y el cátodo va conectado al negativo de la fuente. Eso se llama polarización directa. Y eso es muy importante porque si ustedes no polarizan de esta manera el diodo, pues simplemente no va a funcionar, ¿no? Ok, eso, bueno, obviamente ustedes ya lo investigaron, ya solamente es como algunos datos técnicos que les estoy dando para hacer el análisis, ¿ok? Entonces aquí voy a tener nuevamente un voltaje, ¿verdad? Y aquí le voy a llamar voltaje del diodo, ¿sale? Y ese voltaje del diodo, como es de silicio, ¿sí? Normalmente ese voltaje debe de valer 0.7 volts, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que considerar. Bueno, entonces estoy buscando es la corriente que fluye a través del circuito y bueno, ya tengo todas las características. Por lo tanto, puedo hacer el planteamiento de mi ecuación, perdón, de la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que el voltaje de la fuente tiene que ser igual a la suma de los voltajes de los elementos en la malla, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tengo? Dos. ¿Cuáles son? La resistencia. Entonces, debe ser igual al voltaje en la resistencia más el otro voltaje del otro elemento, que es el voltaje del diodo. ¿Ok? Entonces, aquí sería V sub D. Perfecto. Ok, una vez que tengo planteada mi ecuación, ¿sí? Por la ley de voltajes de Kirchhoff, ahora lo que tengo que encontrar es el valor de esta corriente. Y para eso, pues tengo que hacer uso nuevamente de lo que es la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm. Entonces, ¿en dónde la voy a aplicar? Pues en donde haya un elemento resistivo, ¿sí? En este caso, nada más en este término. Entonces, aquí vamos a poner el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia, el valor de la resistencia, que en este caso nada más se llama R, ¿no? Por el valor de la corriente. La corriente es la que andamos buscando, entonces aquí le voy a poner I. Perfecto. Entonces, esta es la ecuación que me sale aplicando la ley de Ohm.
para el voltaje en esta resistencia. Entonces es lo que debo sustituir acá. Por lo tanto, mi ecuación me queda así. V sería igual a lo que ya calculé acá, que sería RI, ¿sí? Más el voltaje en el diodo. Por el momento lo voy a dejar así, ¿no? Pero de hecho ya puedo sustituirlo porque sé que el voltaje en el diodo va a valer 0.7, ¿no? Porque es de silicio, ¿sí? Eso es importante porque es de silicio. Ok, entonces de aquí lo que quiero es despejar la corriente. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que necesito calcular. Ese es el meollo del asunto del análisis del circuito, ¿no? Encontrar esta condenada corriente. Entonces, si yo lo despejo, bueno, primero, este está sumando, pasa restando, ¿no? Entonces me quedaría V menos VD, ¿sí? Igual a RI, ¿ok? Y luego, si yo quiero despejar de aquí, que me quede sola la corriente, pues este le tiene que pasar dividiendo. Por lo tanto, voy a reordenar los términos. Voy a pasar esto del otro lado. Me quedaría como que I es igual. Esto igual queda en el numerador. B menos B sub R sobre R. ¿Ok? Listo. Ya está. Ya encontré la corriente. Ahora, ¿por qué? Porque si se fijan, si yo, por ejemplo, le doy un valor a el voltaje, un valor de una fuente de voltaje, por ejemplo 10 volts, pues ya sabría cuánto vale esta fuente. El valor, perdón, aquí como, no, este es VR, perdón, aquí ya me equivoqué. Aquí vamos a borrar, porque no es VR, es BD, B sub D, ¿sale? Entonces aquí, este es B sub D, me equivoqué, perdón. Entonces la corriente, yo la podría calcular si conozco el valor de V, que es el de la fuente. Conozco el valor del diodo, del voltaje del diodo, porque es 0.7. De hecho, aquí la ecuación me quedaría así. V menos 0.7. Ese valor ya lo conocemos porque sabemos que es al voltaje al que trabaja un diodo de silicio, ¿sí? Sobre el valor de la resistencia. Pero, insisto, si ustedes obviamente le ponen un valor a la fuente, ¿no? El que ustedes gusten, y le ponen un valor a la resistencia, pues en automático sabrían cuánto vale la corriente que fluye a través del circuito. Entonces la ecuación se aplica para cualquier valor de voltaje y para cualquier valor de resistencia, siempre y cuando ocupen un diodo de silicio. ¿Ok? ¿Qué otra cosa pueden calcular? Pues lo que siempre estamos calculando en nuestros ejercicios, la potencia, ¿no? Si quiero saber cuánta potencia está disipando la resistencia, tendría yo que saber el voltaje en la resistencia, ¿sí? Y pues multiplicado por la corriente que ya calculé. Y si quiero saber la potencia del diodo, entonces lo que tienen que saber es el voltaje en el diodo, ¿no? Por la corriente. Pero ¿qué creen? El voltaje en el diodo ya lo saben. Entonces esto me quedaría como 0.7 por el valor de la corriente que ustedes calculan. Y así sabrían qué potencia es la que está disipando el diodo. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el ejemplo más sencillo. Si se fijan, no es nada complicado, solamente que ya no son únicamente resistencias, sino que ahora incluimos un semiconductor que tiene una característica muy, muy particular. ¿Ok? Bueno, cualquier duda, comentario, me lo hacen saber, por favor, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.